Hola amigos, aquí estamos de nuevo. El día anterior hicimos la lectura del capítulo 3 del libro cuarto del misterio de Belice Navilca, que terminó con que Óscar tenía en sus manos un libro de fundamentos que le había entregado Luis Felipe Moyano. Hoy vamos a ver dos capítulos, el capítulo cuarto y el quinto, así que venga, vamos a ver. Bueno, pues empezamos con la lectura del capítulo cuarto, al que he llamado de cómo tío Kurt recibe el libro de fundamentos. Bien, pues comienzo con la lectura. Dice, está hablando el tío Kurt, que dice: Óscar prometió obrar con lealtad, dijo tío Kurt, y no tuvo ningún inconveniente en cumplir. El contenido del libro no era desconocido para nosotros, aunque la novedad lo constituía el lenguaje filosófico de alto nivel con el que estaba redactado. Para un alemán báltico como Óscar, la lectura de aquel castellano puro fue una prueba extra, que sin embargo superó con juvenil entusiasmo. De modo que al concluir la lectura, meses después, se apresuró a solicitar el ingreso en la Orden de Caballeros Tirodal, siéndole asignado un día semanal para reunirse en cierto lugar oculto con unos pocos camaradas de extrema confianza que estaban estudiando la segunda parte de los fundamentos y preparándose para el kairos de la iniciación. Y esta etapa, al decir del propio Óscar, constituía uno de los acontecimientos más felices de su vida. Empero, si había algo que aún disgustaba a Óscar, eso era mi ausencia de la orden, ausencia del tío Kurt. Tal como me lo manifestara en aquella ocasión, en Tilcara, él creía que mi presencia y la contribución de mis conocimientos sobre la sabiduría hiperbórea eran imprescindibles para fortalecer carismáticamente a la orden. Quería, además, que leyese el libro, mas no se atrevía a desobedecer al pontífice, por lo que me rogó hasta el cansancio que lo autorizara a presentar mi nombre para que fuese chequeado en la tierra y en el cielo, entre comillas, viene esto, y obtuviese el libro por la vía correcta. Finalmente acepté, más para complacerlo a él que por verdadero interés, pues, como ya comprenderás, Nefe, yo dispongo desde 1945 de las instrucciones precisas para cumplir mi propia misión. Y esas instrucciones proceden también de los dioses, de los mismos dioses de Nimrod del Rosario, que seguramente son asimismo los dioses liberadores que guiaban a la casa de Tarsis. La siguiente vez que nos vimos, la última, fue en Córdoba, en agosto del año pasado. No voy a negarte, Arturo, que abrigaba el secreto deseo de conocer el asombroso iniciado de quien tanto me hablara Óscar, y sin embargo, ello no pudo ser, pues el pontífice se hallaba en un retiro secreto escribiendo un nuevo libro. Pese a todo, Óscar se encontró con la significativa noticia que en la orden había un libro para mí. Uno de los miembros antiguos me entregó el ejemplar que ahora tienes en las manos y me transmitió el saludo de Nimrod. El pontífice dijo con respeto:
se alegraba de haberme conocido, entre comillas, y me aseguraba un gran desempeño al servicio de los dioses del espíritu. Desde luego, aquella entrevista se realizó en un hotel, pues nadie podía conocer las propiedades ni los lugares de reunión de la orden antes de ser aceptado. ¿Te das cuenta, Arturo, lo cerca que estuve de ingresar en la orden de caballeros Tyrodal? Esto lo dice Kurt, lógicamente. Estuve cerca, muy cerca, pero no conseguí concretar el ingreso porque el único contacto que tenía con la orden lo constituía Oscar y este falleció en diciembre del 79. Por lo menos eso era lo que anunciaba el telegrama enviado por su viuda en enero a mi casilla de correo de Salta. Otra información más precisa no poseo. Nefe. Compré los diarios de Córdoba de esos días y comprobé que, en efecto, se había efectuado el sepelio de Domingo Pietratesta, fallecido en su cama a causa de un síncope cardíaco. Luego de tan infausta noticia, sin poder hacer otra cosa más que aguardar el paso del tiempo. He leído muchas veces el libro Fundamentos, llegando a la conclusión de que su contenido expresa en el más profundo y riguroso sistema de conceptos las antiguas y simples verdades de la sabiduría hiperbórea. El por qué Nimrod concibió semejante obra para regular el acceso a los elegidos a su orden, creo que tiene que ver con una visión superrealista de la época, de la cultura actual, por el tipo de iniciado que él buscaba para llevar a cabo la misión propuesta por los dioses. Sea de ello lo que fuere, estimo que no causaré ningún daño a la estrategia de Nimrod, permitiendo que tú lo leas ahora. Solo contraeré una deuda de honor con la orden, que algún día tendré que saldar. De todos modos, tú ya has leído previamente una carta a la que atribuyo tanto valor como a este libro, a pesar de que todavía no me has permitido que dé cuenta de ella. Aquí, sonrió tío Kurt, en tanto yo me sentía invadido por la vergüenza. No obstante la momentánea turbación, continué riendo, como lo venía haciendo desde unos minutos atrás. Es que estaba eufórico. Mi vida se había enredado de un modo harto significativo después del asesinato de Belicena Vilca, y aquella trama era evidente que no podía ser casual. Alguien, los dioses liberadores, ya que no el ángel de la guarda, había dispuesto uno como argumento real, uno como libreto del destino, para que yo lo siguiera casualmente, entre comillas, y me enterara de esas cosas en el momento justo. En una palabra, había sido guiado por los dioses. Y este pensamiento, esta certeza, me llenaba de íntimo gozo. Tío Kurt, ya no me cabían dudas. Poseía las claves que buscaba. No me desalentaba el hecho de que la muerte de Oscar Feil lo había desconectado de la orden. Con la información que ahora poseía, se me antojaba tarea mucho más fácil la localización de Nimrod del Rosario y la orden Tyrodal. Él era el señor de la orientación absoluta, y aquellos eran los constructores sabios de su orden.
Su búsqueda apuntaba, y tío Kurt no podía saberlo todavía porque no había leído la carta. Apuntaba a encontrar un noyo o una braya iniciados capaces de atravesar las piedras de un valle de 2 ríos y llegar hasta la espada sabia, junto a Noyo de Tarsis, el hijo de Belicenavilca. Y era claro para mí que al llevarle la carta de Belicenavilca, Nimrod no dudaría en ponerme en camino hacia Noyovilca, a quien le transmitiría el mensaje póstumo de su madre. Sin dejar de sonreír por la alegría que me produjeron sus revelaciones, mi mente trabajaba a gran velocidad, mientras en el rostro de tío Kurt se reflejaba la sorpresa ante tal actitud incoherente. Pero es que yo pensaba sin cesar en la forma de obtener la dirección de Oscar Feil o Domingo Pietratesta, consciente de que mi tío jamás me la daría voluntariamente. Al fin di con la clave, sencilla, puesto que estuvo todo el tiempo frente a mis ojos. Los diarios, eso era. Buscaría en Córdoba los periódicos de diciembre de 1979 y revisaría los avisos necrológicos. Y allí descubriría el domicilio de su familia. Finalmente adopté una actitud más seria y respondí a tío Kurt. Ciertamente que la primera parte de tu revelación no es del todo fausta, dije con pesar. Lamento sinceramente la muerte de tu camarada y más lamento aún, sabrás entenderlo, que su muerte te haya desconectado de la Orden Tirodal. No obstante, es tan extraordinario lo que me has contado de dicha orden que podría repetir tus palabras de esta tarde. Creo que me has traído algo que esperé mucho tiempo. Tú lo decías por la carta, que aún no has leído. Pero yo creo también que la información sobre la orden y quizá este libro que aún no he leído constituyen una respuesta concreta al verdadero motivo de mi visita, porque si bien vine conscientemente a indagar sobre la relación entre los SS y los druidas, es claro que tal indagación está inserta en la cuestión mayor de la búsqueda del hijo de Belicenavilca. El verdadero motivo, inconsciente pero efectivo, de todos mis movimientos. Y esa búsqueda pasa inevitablemente por la Orden de Constructores Sabios de Córdoba, de la que tú me has referido. ¿Comprendes por qué en el fondo estoy contento? Porque el descubrimiento de esa orden representa lo más necesario para mí, lo más importante, mucho más que obtener noticias sobre los druidas. Sí, tío Kurt, afirmé enfáticamente, es imprescindible que leas cuanto antes esa carta. No te molestaré hasta que acabes, pero has hecho muy bien en anticiparme que tenías conocimiento de la Orden Tirodal. Ello me ha quitado un peso de encima y ahora podré aguardar con más tranquilidad lo que tengas que decirme luego. Bien, pues aquí concluye el capítulo 4 y paso directamente a la lectura del capítulo 5, en el cual se relata cómo tío Kurt lee la carta de Belicenavilca y su reacción. Bien, pues dice así:
Empieza hablando Arturo Siegnágel. Acepté, pues, conceder a tío Kurt el tiempo suficiente para que leyese la carta, sin imaginar lo que se derivaría de tal concesión. En primer lugar, sea porque efectuó su lectura concienzudamente, sea porque muy probablemente el idioma castellano le impidió captar con más rapidez los oscuros conceptos de Belicena Vilca, o sea por el motivo que fuese, lo cierto es que recién concluyó a los 10 días. Pero, en segundo lugar, lo más irritante del caso es que durante ese tiempo se encerró en su cuarto, negándose a salir ni siquiera por un minuto del mismo. Delegó todas las tareas de la finca en su capataz José Tolaba y ordenó que la comida le fuese servida en la habitación por la vieja Juana, y en vano fue que yo intentase quebrar esa determinación. Mis notas no tuvieron respuesta y no logré penetrar la lacónica lealtad de la vieja con mis preguntas. En síntesis, que tuve que armarme de paciencia y aceptar la extraña conducta de mi tío. Y para colmo de mi frustración, sin poder avanzar mucho en la lectura del libro Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, debido a la complejidad de los temas que trataba, se requería, cuando menos, un diccionario filosófico para comprender con profundidad la mayoría de los conceptos, que estaban empleados con mucha precisión. Ignoraba si mi tío poseía algún tipo de ejemplar, aunque de nada me serviría si estaba escrito en alemán. Naturalmente no conseguí resolver el problema hasta que reapareció tío Kurt, y para entonces ya no sería necesario el diccionario porque jamás terminaría de leer el libro de Nimrod. El relato de tío Kurt y los sucesos que ocurrieron luego me lo impidieron inevitablemente. Ha de haber sido muy intenso el efecto psicológico que la carta produjo en tío Kurt, pues, como efecto de la lectura, demostraba entonces un cambio físico muy notable. Sin dudas, un producto psicosomático de la impresión recibida. Con pocas palabras, por el aspecto que mi tío presentaba, aparentaba haber retrocedido varios años en esos 10 días. Estaba mucho más joven, mostraba un carácter positivo y comunicativo que antes no le conocía. Sospecho, y no creo equivocarme demasiado, que los 33 años pasados en Santa María habían agriado su temperamento, normalmente jovial, y causado esa personalidad huraña y pesimista que advertí al llegar a la finca. La personalidad de aquel que ya no confía demasiado en que se cumplirán los designios de los dioses y espera resignado la resolución de la muerte. 33 son muchos años para aguardar en Catamarca. Yo lo comprendía mejor que nadie y me parecía lógico que hubiesen erosionado su carácter, y por eso entendía entonces que el cambio estaba justificado, incluso que era previsible, toda vez que la carta de Belicena Vilca cubriese sus expectativas por tantos años postergadas. Pues estaba claro, ya que él mismo lo había confesado, que sus instrucciones para después de la guerra, instrucciones de los dioses, lo obligaron a permanecer en aquel lugar, y que mi llegada portando la carta y el presunto e inminente ataque de los druidas constituían pruebas de que esa espera
casi había terminado. En verdad, Nefe, fue lo primero que dijo tío Kurt, confirmando mis presunciones. No es la carta lo que me ha afectado hasta un extremo que no puedes imaginarte, sino el misterio de Belicenavilca, lo que estaba oculto tras su existencia real y que ahora se descubre ante nosotros. De la carta, Nefe, de su contenido, es posible asumir una participación meramente intelectual, pero del misterio que la carta y que la muerte de Belicena plantean, del misterio de la casa de Tarsis, no es posible excluirse sin quedar fuera de la estrategia de los dioses. El misterio ha llegado a nosotros. Aquí tío Kurt decididamente se incluía en mi aventura y no podemos ni debemos intentar esquivarlo. Ahora que el Kairos lo permite, hay que llegar hasta el final, hasta la Orden Tirodal, hasta Ninro del Rosario, hasta Noyo de Tarsis y la espada sabia, hasta la batalla final. Asentí con un gesto, sorprendido aún por la firme y solidaria actitud de mi tío. Este continuó, asombrándome una vez más. Mira, Arturo, he pensado en estos días más de lo que tú puedes suponer, evaluando los sucesos ocurridos y calculando cada paso que se debe realizar en el futuro. Por medio de este análisis estratégico global y teniendo en cuenta mi experiencia personal, que pronto tendrás ocasión de saber en qué consiste, puesto que te narraré la historia de mi vida, he sacado algunas conclusiones que sería bueno tomaras en consideración. Ante todo, y tal como lo supuse desde un principio, he comprobado que tú no estás para nada preparado para enfrentar esta misión. Quise protestar, pero tío Kurt alzó la mano en forma inapelable y decidí permitirle completar su exposición. Atiende bien, Nefe. No dije que no puedas llevarla a cabo, sino que aún no estás preparado para emprender la misión. Pero lo estarás muy pronto si comprendes mis argumentos y sigues mis instrucciones al pie de la letra. Por consiguiente, lo primero que debes comprender es que jamás se inicia una misión como esta sin un desprendimiento previo. Lo entiendo y no necesitas explicármelo, que tal desapego es un estado de conciencia espiritual que tú experimentaste desde el momento que te lanzaste a esta aventura. Ahora mismo te sientes desconectado del mundo, liberado de las ataduras materiales, mas debo decirte con realismo que semejante actitud es completamente subjetiva, ingenua, obstaculizante para conseguir el objetivo espiritual. Una actitud que no toma en consideración a los enemigos que tratarán de impedir la concreción de la misión. Enemigos dotados de unos poderes terribles y que gozan de una movilidad absoluta. Una actitud, en fin, que es estratégicamente suicida. Porque ¿acaso está realmente desconectado del mundo quien se dispone a cumplir una misión espiritual aprovechando el periodo de sus vacaciones? Quien depende del dinero para viajar, de un dinero que es limitado y que en algún momento puede terminarse. Quien subestima al enemigo y deja tras de sí, fuera de sí, puntos débiles que pueden ser fácilmente atacados y destruidos, es decir, quien viaja sin renunciar previamente al amor por las cosas del mundo,
sean estas lo que fueren, la familia, las propiedades, los amigos, el contexto habitual donde se desarrolla la vida rutinaria, etc. Todos los posibles blancos de los golpes enemigos. No nefe. Quien así se comporte es puro y simple, un buen hombre, pero no un buen guerrero. No llegará nunca a cumplir su misión. El enemigo lo detendrá golpeando a sus espaldas, amenazando o destruyendo aquello de afuera que él ama, aquello a lo que él está realmente conectado, atado o apegado, aunque no lo admita o reconozca. Comprendí perfectamente su punto de vista y le di en el acto la razón. En verdad, yo permanecía aún atado a muchas cosas y mi viaje no podía haber sido más improvisado. No obstante, poco fue el tiempo del que dispuse para decidir mi destino. Antes bien, el destino decidió por mí, sin darme tiempo a cambiar, a despertar, a prepararme como pretendía tío Kurt. Todo había sucedido tan rápido. ¿Qué debía hacer ahora? Es lo que preguntaría a tío Kurt. ¿Qué más podía hacer dadas las circunstancias, considerando cómo ocurrieron los hechos? Interrogué más para mí mismo que para tío Kurt, tratando de justificarme. Es cierto, todavía conservo mi trabajo, pero es que no se me había ocurrido que podía no regresar. Y en cuanto al dinero, no soy rico y lo sabes. Y realmente no sé cómo haré para conseguir lo que necesite si esta aventura se prolonga demasiado. Lo afectivo, por otra parte, el amor a mis familiares y amigos. Supongo que no sabré hasta qué punto lo domino, sino cuando sea sometido a una prueba. Con el corazón nunca se sabe, tío Kurt. Sí, son justos los reproches. Pero deberás ser tú quien me oriente en este momento, pues de lo contrario, no tendré más remedio que continuar del mismo modo, ingenuo como comencé. Tío Kurt me contemplaba con lástima, sin dudas, admirado de ver la irresponsabilidad con que yo tomaba las cosas. Según él, los druidas eran feroces enemigos a los que no había que temer, pero tampoco subestimar. Yo no temía, y eso era bueno, pero parecía evidente que yo subestimaba al enemigo, que no advertía que podría ser destruido en cualquier momento, que me arrojaba a desafiar a un adversario peligroso sin estar preparado para ello. Ignoro si mi actitud entonces alcanzaba tal grado de insensatez, pero tío Kurt así lo creía, y eso lo desesperaba. De allí a que se dispusiese a considerarme un soldado inexperto, un soldado en instrucción de su ejército particular, y en lugar de sugerir y discutir conmigo lo que se debía hacer, tornase a ordenar las medidas que a su juicio habrían de tomarse sin dilación. Enviarás de inmediato una serie de telegramas cancelando todos tus compromisos. Renuncia a tu trabajo, a tus estudios, a los clubes, discotecas o a cualquier organismo al que estés vinculado. Despídete de quien tengas que hacerlo, comunicándole que emprendes un largo viaje. Si desalientas sus expectativas de verte o despedirse, pronto te olvidarán.
Si tienes alguna propiedad, nombra a un apoderado, alguien a quien no conozcas y que no te conozca, una firma de abogados, por ejemplo, y ordena su liquidación. Procede del mismo modo con todo lo que te vincule a tu antigua vida. Corta todos los lazos, borra todas las huellas, suprime todas las pistas. No basta que hayas muerto para ti mismo, también debes morir para el mundo. El dinero no será problema por ahora. Yo te proveeré lo suficiente para llevar a cabo esta misión. He pasado más de 30 años reuniendo dinero y el día ha llegado de utilizarlo. Y es tanto tuyo como mío, Nefe. ¿Sabes que había atestado a nombre tuyo? Por supuesto, mi dinero soluciona los problemas de momento, pero no es solución definitiva. Trataré en el futuro de enseñarte las tácticas operativas para que siempre puedas conseguir el dinero o las cosas que necesites. Se trata de técnicas, métodos para valerse de sí mismo, técnicas que todo iniciado hiperbóreo debe saber aplicar. Desde luego, hice todo lo que él me había ordenado, lo fui llevando a cabo mientras duró mi convalescencia. Durante los días en que tío Kur me narraba su extraordinaria historia, al fin, el día que tuvimos que partir, nada quedaba intacto en Salta de mi vida anterior. Todo cuanto había hecho en años de esfuerzo y trabajo, ahora estaba deshecho. Tarde o temprano, el doctor Arturo Siagnagel sería solo un recuerdo y luego ni eso existiría. Posibilidad que entusiasmaba a tío Kurt. No quería pensar en la impresión que aquellas medidas habrían causado a papá y mamá, a Catalina, porque se me aflojaría el corazón y temía que tío Kurt lo notara. Frente a él quería aparecer más fuerte de lo que era. Quería tranquilizarlo sobre mi equilibrio y valor. Quería ponerme a su altura, a nivel de sus experiencias, porque casi sin advertirlo, había comenzado a admirar a tío Kurt, a valorar sus grandes aptitudes, a apreciarlo y comprenderlo. Y hasta aquí el capítulo 5 del libro 4, del misterio de Beleginavilca. Bueno, pues hemos avanzado un poquito más, han visto hoy 2 capítulos y ya para el próximo día el tío Kur ya va realmente a empezar a contar su vida. Pero eso será ya en el próximo día. Por hoy doy por finalizada la lectura y también el vídeo. Mucha fuerza a todos, seguir manteniendo el ánimo día a día y un fuerte abrazo a todos. Ya me despido, hasta el próximo día.